Buenas tardes. Desde la Universidad Marista de Guadalajara, en la especialidad en gerontología, les doy la más cordial bienvenida esta tarde. Agradezco su presencia y la paciencia que han tenido para estar presentes en este webinar, uno de los muchos webinars que tendremos el honor de compartir a ustedes para pues que conozcan de ciencia, que conozcan de conciencia y conozcan lo que muchas de las áreas en los posgrados y los pregrados se pueden realizar gracias al estudio o al conocimiento acá en la Universidad Marista de Guadalajara. Tengo el honor de iniciar compartiéndoles que la Universidad Marista de Guadalajara, por parte de la especialidad en gerontología, pues tiene, entre otras cosas, la fortuna de compartir a ustedes la sensibilidad y la ciencia para poder abordar personas mayores. Recordamos que a nivel mundial, a nivel México, Latinoamérica, la pirámide poblacional se ha invertido y cada vez es mayor la posibilidad de estar vivo. Sin embargo, el hecho de estar vivo no significa que no existan una cantidad de padecimientos suficientes que puedan impedir vivir con una calidad de vida adecuada. Dentro de la Universidad Marista de Guadalajara, a la hora de capacitarte en la especialidad en gerontología, tendremos la oportunidad de compartirte algunas estrategias, no nada más especialmente desde las ciencias de la salud, sino las ciencias sociales, es decir, hay algunas otras áreas desde la enfermería, la psicología, la medicina, el trabajo social, y por qué no alguna otra área que sea capaz de favorecer el encontrar estrategias que puedan ayudar a mantener la calidad de vida de un paciente atendido gracias a estas estrategias de aprendizaje. El día de hoy vamos a compartir una de las estrategias basadas en tanatología y acompañamiento en la tercera edad. Con mucha frecuencia, estas personas o las personas mayores, uno supondría que el hecho de ser personas mayores tienen la facilidad de aceptar la muerte. Simplemente por ser viejos, por ser ancianos, por ser mayores, lo cual, pues, muchas de las veces con nuestra historia personal se convierte en una condición completamente negada. Hay veces que quien menos desea morir porque apenas está viendo la oportunidad de disfrutar a su familia, a sus hijos, a sus nietos, o alguna posibilidad que la jubilación económicamente hablando les permitió, pues les cuesta mucho trabajo aceptar la realidad de la posibilidad de la muerte, aunque independientemente de eso sabemos que la edad no significa siempre cercanía a la muerte. Sin más preámbulos, voy a darle la más cordial bienvenida a la doctora Célida Rosario Romero Valadez, quien ella comparte con nosotros desde hace algunos años la docencia en la especialidad en gerontología. Ella se formó como médico cirujano en la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en gerontología también por la Universidad de Guadalajara, tiene un diplomado en abordaje tanatológico en la persona mayor y también tiene un diplomado, una especialidad en psicoanálisis. Ella tiene una formación capaz de favorecer los conocimientos y el abordaje no nada más científico, sino emocional y espiritual de personas mayores en el final de la vida. No significa, insisto, que una persona mayor tenga el pronóstico de vida reservado, sino que la aceptación y el vivir la vida sabiendo que la muerte puede llegar en cualquier momento por cronología, pues suele ser difícil. Les agradezco muchísimo la paciencia y la comprensión. Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida de nueva cuenta a la doctora Célida y pues dejo en ella cámara y micrófono. Bienvenida, bienvenidos. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias por su paciencia y su espera. Les voy a compartir la pantalla para que vean unas diapositivas que tengo por aquí para hacer como un poquito más dinámica la plática. Realmente de tanatología hay mucho, es muy importante
toda de la vida, nada más al final de la vida. Sin embargo, nosotros tenemos como que la costumbre de que el adulto mayor, al ser la persona que se encuentra al final de la vida, pues tiene como que esta necesidad tal vez de reconocer a la muerte y de aprender sobre el bien morir. Sin embargo, también nos ha pasado últimamente con lo de la pandemia, como que hemos caído en cuenta todos que el final de la vida no necesariamente es en la última etapa, sino que puede llegar el momento en cualquier día, a cualquier hora, a cualquier persona y a cualquier edad. Entonces, eso es importante porque aunque nosotros tratamos a adultos mayores, pues en gerontología, tal cual como lo dice su nombre, es el envejecimiento. Y el envejecimiento lo tenemos desde que somos más o menos jóvenes de 30 años, que empieza a haber un decremento que nosotros observamos. Sin embargo, desde la concepción viene el envejecimiento, como ya por ahí alguno de los profesores se los habrá dicho. Entonces, en esta especialidad de gerontología nosotros tenemos como que este abordaje del envejecimiento junto con el adulto mayor. Y hacia allá va encaminada la tanatología en esta plática el día de hoy. ¿Me pueden decir si ya ven mi presentación, por favor? Porque está como que un poquito lenta mi máquina. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. Ya la vemos. Perfecto. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar a definir lo que es la tanatología. Déjenme ver si se... Ahí está. La tanatología, desde lo que nos dicen los libros y los estudios y los estudiosos que han investigado esto, pues viene del griego, la parten en dos vocablos, que es tánatos y logos. Tánatos significa muerte y logos tratado. Entonces, esto tratado de la muerte. Así era como lo definían anteriormente y todavía por ahí pueden encontrar esta definición. Su objetivo principal, pues, era proporcionar ayuda profesional. Esto es importante, porque no cualquiera puede proporcionar este tipo de ayuda tanatológica a un paciente. Esto también es importante porque ellos lo recalcaban tal cual, un paciente con una enfermedad, ya sea terminal o en etapa terminal, y a la familia, a los amigos y a los allegados. Bien, pero nosotros nos hemos dado cuenta de que no nada más es al momento de la muerte, sino que tenemos duelos de diferentes tipos. Por ejemplo, en cada una de las pérdidas que nosotros tenemos y sufrimos a lo largo de la vida, pues pasamos por un duelo. Cada uno de nosotros tiene una capacidad de resiliencia importante y eso nos ayuda a sobrellevar este tipo de duelos. Entonces se amplía un poquito más el término porque el duelo va a ser por una pérdida. Fíjense qué curioso que puede ser de una mascota, una relación, un objeto incluso, la estabilidad emocional, situaciones económicas, apegos que tengamos y la salud, que es lo más importante. Entonces, si nosotros vemos que hay este tipo de pérdidas y de algunas otras que vamos a hablar un poquito más adelante, pues no nada más es una persona adulta mayor. Cualquiera de nosotros estamos expuestos a estas pérdidas y a pasar por estos duelos. Entonces, cada uno podemos resolverlo solos, pero a veces depende también de nuestra estructura psíquica, no podemos resolverlo solos y es cuando necesitamos ayuda. Casi siempre la ayuda es hacia el psicólogo, pero lo ideal sería que también nos ayudara un tanatólogo, no solo un psicólogo. Y también vamos a ver que en el acompañamiento espiritual se necesita de personas que sean especializadas en la espiritualidad. O espiritualidad, no religiosidad. Sí, adelantito vamos a hablar de eso. Bien, entonces la tanatología se considera como una disciplina que se encarga de encontrarle sentido al proceso de la muerte y las pérdidas. Y con un método científico, que es como se va a avalar y se va a apoyar para convertirlo en una especialidad, que a final de cuentas es un arte, porque no cualquiera lo lleva a cabo. Históricamente nosotros tenemos dos personas importantes en el campo de la tanatología. Primero que es Eli Mechnikov, que acuñó este término de tanatología hacia 1900. Aproximadamente, lo aplicaba a una rama de la medicina forense. Solamente trataba de esta rama y desde el punto de vista médico-legal era como tenía su función. Sin embargo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, aproximadamente al año 1950, a finales de los 50, se da cuenta de que no es nada más este punto el más importante, sino que tenemos que llevar la tanatología en orientación distinta y asistir a los pacientes al bien morir.
Pero entonces ella le empieza a dar un tinte o un punto diferente y la orienta hacia una profesión o una ciencia humanista y que tiene que ver con algo más psicosocial. Esto psicosocial nos dejaría de lado lo biológico, sin embargo, se separa así porque el tanatólogo influiría más a nivel psicológico y social del paciente o del adulto mayor o de la persona que está necesitada de este servicio y dejaría lo biológico al médico, a la enfermera o al cuidador en general. Entonces, el apoyo se daba a los enfermos, a los familiares y a los seres más cercanos de la familia, como las amistades o los compañeros de trabajo, podría decirse así. Desde este punto de 1950 hasta nuestros días ha cambiado mucho, porque ahora los propósitos de la tanatología son, en primer lugar, por supuesto, continuar ayudando a los enfermos terminales a que acepten la muerte, a la familia a que elabore duelos y a cerrar ciclos. Y cerrar ciclos tiene que ver con la familia, pero también con el paciente, con el principal que nosotros tenemos aquí al que ayudar, que es al enfermo terminal o al enfermo en general. No necesariamente tiene que ser una enfermedad terminal como el cáncer, por ejemplo, sino puede ser una persona que se acaba de diagnosticar con una enfermedad como la diabetes mellitus tipo 2 y que tiene en su concepción que esta enfermedad lo va a llevar a perder las piernas, a perder la vista, que lo va a llevar a ser dependiente y que, por ejemplo, tenga 50 años, ¿no? Entonces, no es adulto mayor, pero sí está sufriendo un duelo por la pérdida de la salud, que es uno de los tipos de pérdidas que vemos aquí abajo. Una pérdida de la salud, una pérdida de la juventud, es otra de las que nosotros podemos ver y que es muy común y que podríamos analizar incluso nosotros esta parte. ¿Qué sentimos nosotros cuando empezamos a pasar de los 20 años a los 30? Pues a lo mejor no se siente tanto, ¿no? El cambio. Pero cuando empezamos a pasar de los 40 a los 50 y de los 50 a los 60, sí vemos que hay cambios porque ya te empieza a doler la rodilla, te empieza a doler el codo, te empieza a sentir como que más cansancio, ya no te levantas tan temprano, etcétera. Pero ves que esos cambios repercuten en otra parte. No nada más es que te empiece a doler, sino que ya tienes que pedir ayuda para que te ayuden no sé, a cargar una cosa, ya sea una caja, o que te ayuden a subir la escalera porque a lo mejor te cuesta un poquito de trabajo, que en tu trabajo ya no es el mismo rendimiento que tenías cuando tenías 30 años, y por supuesto que esto va cambiando. Entonces, la pérdida de la juventud también pasa por un duelo. Y es un duelo que no tenemos como que todavía esa conciencia de ayudar a bien envejecer o a saber envejecer, sin que tengamos que pasar por duelos que nos lleven a la depresión, por ejemplo. Entonces, este cerrar ciclos no tiene solamente que ver con el adulto mayor y la persona que ya está al borde de la muerte, por decirlo así, sino que en todas las etapas de nuestra vida tenemos que aprender a elaborar los duelos, a cerrar los ciclos y a ver a la muerte como algo que tiene que suceder, que somos seres mortales y que lo único seguro que tenemos desde el nacimiento es que vamos a morir. El otro propósito es encontrarle el sentido a la vida para quienes no quieren vivir como están, en la situación en la que están, pero que tampoco quieren morir. Son personas que no quieren quitarse la vida, que no piensan en el suicidio, pero que sí viven tristes por el hecho de vivir en una situación diferente. Digamos, la persona enferma ya pasa a tener una situación distinta a la que tenía y no quiere vivir así. Pero hablemos un poquito de otro tipo de personas. Por ejemplo, una persona que vive en una familia donde es una familia tóxica. Cuando nosotros vemos por ahí algunos temas en la especialidad, vemos las familias nutricias y las familias tóxicas. Entonces, una persona que vive en una familia tóxica, en el momento en el que empieza a pasar la edad, en el que empieza a tener algunos cambios con la enfermedad, que se es diagnosticado con hipertensión o que simplemente se siente más cansado, que llega a la jubilación, que llegan a algunos otros puntos como separaciones, divorcio, muerte de familiares, y empiezas a ver tu propia humanidad, empiezas a ver que eres vulnerable y que tú también puedes pasar por eso o por algunas otras cosas, es cuando empezamos a ver que no queremos estar en ese momento ahí, que esa situación en la que vivimos no es la que queremos para seguir viviendo. Entonces, ese es uno de los propósitos que tenemos también en tanatología, encontrarle el sentido a la vida de esa persona. Y no lo encontramos nosotros y les decimos, bueno, es que tienes que vivir así, porque tampoco nosotros tenemos todas las respuestas. Simplemente es hacer ese tipo de acompañamiento espiritual para que esta persona vea lo que está bien,
lo que está mal, lo acepte, se acepte como es, porque él es así en su totalidad, y que trate de cambiar lo que no le gusta, de mejorar su calidad de vida, de vivir de aquí en adelante en el momento en el que se da cuenta y decide cambiar de una mejor manera. Porque viviendo de una mejor manera, pues también van a vivir mejor las personas que le rodean. El otro punto o el otro propósito importante es sobrellevar cualquier tipo de pérdida que se relaciona o no con la muerte. Y aquí entran todas las que están aquí abajo. Lo que hablábamos de la vejez o la enfermedad. Pero también hay pérdidas que son materiales y que son importantes. Y que hasta un punto nosotros tenemos esta costumbre en la familia de la mujer cuidadora y el hombre proveedor. Y se sigue perpetuando, aun cuando haya igualdad en cuanto a trabajos y oportunidades entre hombres y mujeres, se sigue perpetuando en muchas razones o cuestiones en familias o incluso en familias disfuncionales o en familias que no tienen la pareja constituida como tal en casa y que se separan, se constituye esto de que el hombre es el proveedor y el que me tiene que dar para los hijos, y aunque yo trabaje, yo tengo nada más que cuidar y cuidar de mi casa, ¿no? Entonces, esta parte de que vamos perdiendo la casa, de que el trabajo se perdió porque hubo recorte de personal a lo mejor, por la jubilación, porque se cambió de giro, por lo que ustedes quieran. Y si es un hombre o es una mujer, esto influye mucho en este tipo de pérdidas materiales. No es lo mismo para un hombre perder esta capacidad de proveer a su familia, de proveerse él mismo, este estatus social que él posee a una mujer. Se sigue viendo esa diferencia y sigue afectando a nuestros adultos mayores y en general a todas las personas. Y esto genera depresión, esto genera ansiedad, genera esta desilusión y desesperanza en las personas y no podemos elaborar este tipo de duelos tan fácilmente. Entonces, para esto tenemos la tanatología y a las personas especializadas que nos pueden ayudar a llevar esto a buen término. Otra de las cosas es perder la ilusión por la vida, la ilusión por estar en algún lugar y también el estilo de vida. El divorciarse o separarse no es fácil, sea cual sea la razón. Muchas veces, a veces uno cree que lo mejor es la separación para evitar hacer daño, pero aún así hay un duelo, porque son años que se conviven con la misma persona, que se comparten cosas buenas como se comparten cosas malas, y que no es tan fácil nada más borrarlos y se acabó y volvemos a empezar, ¿no? Entonces, es elaborar este tipo de duelos distintos cada uno. El cambio de casa, la jubilación que les mencionaba, el desempleo, el que ya no soy socialmente activo como una persona joven, por ejemplo, y también el, por ejemplo, que nos empiezan a relegar, que nos empiezan a etiquetar en grupos, ¿no? Hace no mucho yo escuchaba un comentario, por ejemplo, de una persona que ya tiene 50 años y que en su tipo de trabajo pues llegan personas nuevas, personas más jóvenes con ideas distintas. Y decía, bueno, es que ya, si ya tienes más de 40 años, para los jóvenes es como que ya te borraron de la sociedad, o sea, ya no existes por el tipo de sociedad en la que vivimos, donde hay mucha tecnología y están inmersos en las computadoras, en los celulares, etcétera. Pero no se dan cuenta de que los que tenemos de 40 años en adelante, lo que les podemos proporcionar es toda la experiencia que tenemos. Entonces, si nos borran del mapa y no nos toman en cuenta, ¿de quién van a aprender? Y tiene toda la razón. Tenemos esa mala costumbre de dejar al adulto mayor o a la persona que va envejeciendo a un lado y en un grupo. Y luego ponemos esta sectorización de los grupos de adultos mayores, cuando los adultos mayores no deberían de estar en un grupo especial para ellos, sino grupos de recreación, que yo les digo siempre y les propongo, un grupo de recreación, un grupo de actividades, el nombre que le quieran poner, pero no sectoricen el grupo de adolescentes, el grupo de los niños, el grupo de adultos mayores, porque lo que queremos no es que se separen, sino que convivan. Esta es una de las herramientas que nos ayuda a mejorar, a tener una resiliencia adecuada y a que podamos elaborar este tipo de duelos, porque necesitamos convivir con alguien, necesitamos hablar con alguien. Somos seres que no somos individuales, sino más bien somos seres sociales, ¿sí? La última pérdida, y que es de las que siempre se ha hablado y por lo que empezó la tanatología en 1901, es la muerte. En este caso, nosotros hablamos de la muerte propia, pero también de la muerte de una persona, un ser querido o un ser allegado mucho a nosotros. Puede ser el hijo, pueden ser los padres, los hermanos, la pareja o el cónyuge,
y las mascotas. Esto es importante porque las mascotas se han vuelto una parte importante de la familia, una parte muy importante de la vida, y más cuando una persona está sola o cuando hay una pareja donde están solos los dos. Entonces, los niños y las mascotas son parte importante de las personas adultas mayores. Y son los que más los toman en cuenta, porque es como que ver a la vida de una forma diferente. Ellos sí se toman como que esta parte tan importante más allegada a ellos, y es por lo que también no elaboran los duelos de la forma adecuada. ¿Qué emociones podemos experimentar o pueden experimentar las personas que están pasando por un duelo, por una pérdida, y que nosotros tenemos que verlas como un foquito rojo para ayudarles de alguna manera o derivarlos con un tanatólogo, o de perdida acercarnos un poquito y escucharlos y acompañarlos de la forma física, aunque no sepamos cómo hacerlo de forma espiritual, para mejorar un poquito y aligerar esta carga que ellos llevan? Bueno, la primera es la tristeza. Pueden tener mucha tristeza, aunque acuérdense que no todos nos manifestamos de la misma manera cuando hay un problema. Entonces, casi siempre hay una negación de lo que está pasando, de la situación, ya sea de una enfermedad, por ejemplo. Si llegan con el médico y les dice, bueno, es que sabes que tienes cáncer, lo primero que dicen, no, yo no, es que yo no me siento mal, es que yo no he perdido peso, es que a mí me han dicho que les da mucha temperatura y que tienen dolor y yo no tengo dolor. Entonces es esa negación a lo que están viendo la ciencia, ¿sí? Casi siempre piden más opiniones, 3, 4, 5 opiniones, porque están en negación. Lo mismo pasa cuando alguien fallece. No podemos creer que esa persona ya no está, o que la mascota ya no está, o que ya no tengo trabajo y el día de ahora me levanto a la misma hora para irme a trabajar, pero ya ¿dónde voy? Porque ya no tengo trabajo. Entonces empezamos a negar esto. Podemos caer en esa tristeza después de la negación, caemos en desesperanza, puede haber crisis de ansiedad, puede haber enojo, sentimientos de culpa. Empezamos a relegarnos de la sociedad y se convierte en una soledad importante. Terminamos con depresión, ese sentimiento de impotencia, de vulnerabilidad. Y esto no es que aparezcan tal cual como se los menciono, sino que puede haber solamente uno de ellos, puede haber más de ellos, pueden irse directamente a la depresión sin pasar ni siquiera por la negación o por la culpa, ¿no? Entonces, cada quien vamos a reaccionar de diferente manera, pero sí es importante que si empezamos a ver algo distinto en la persona que está junto a nosotros, en nuestro familiar, en la persona a la que conocemos, que a lo mejor es nuestro amigo, y empieza a dejar de convivir con nosotros, de hablarnos por teléfono, o de salir, o no tiene ganas, bueno, algo está pasando y podemos ayudar en ese momento antes de hacer lo que caiga realmente en una depresión. ¿Cómo podemos sobrellevar la pérdida una vez que ya tenemos identificado esto? Hay que reconstruir la vida. ¿Cómo se reconstruye la vida? Pues hay que afrontar la situación que nos está ocasionando este problema. Primero es reconocer la vulnerabilidad y las limitaciones temporales que tiene nuestro duelo. Porque esta vulnerabilidad y limitaciones, como todo en la vida, no es para siempre. Tiene una temporalidad. No puedo yo decirles a ustedes, y aunque en los libros diga que hay duelos que se elaboran en 6 meses, cada quien tiene una temporalidad distinta. Yo puedo tener una temporalidad para un duelo de la muerte de una mascota, por ejemplo, en un año, o a lo mejor en 2 meses, y ya se me va pasando, la tristeza está, el recuerdo está, pero ya no es el duelo como tal, ¿sí? Entonces puede ser así, pero puede que no sea así. Y nosotros podemos tener esta parte diferente a lo que todo mundo creyera, que tenemos una temporalidad igual. Entonces hay que darle su tiempo a las personas, pero también hay que ver que ese duelo que se está elaborando, que ese reconocer las limitaciones que tengo en el momento y que son momentáneas, no se está llevando más allá, no está cayendo en una patología, ¿sí? Por ejemplo, una limitación, una enfermedad que tiene una cura, digamos así, que puede ser una cirugía. Bueno, en el momento tal vez estoy limitado en mis capacidades, necesito más apoyo, necesito más comprensión, necesito que me ayuden incluso a caminar, pero cuando la cirugía pasa la recuperación, entonces puedo volver a la normalidad, o al menos a lo más normal posible. No puede ser lo mismo que era antes de que me enfermara, mucho menos antes de que me intervinieran, pero sí va a ser más normal. Entonces hay que reconocer eso y aceptarlo para evitar caer en todo este tipo de ansiedades,
de culpas y de sentimientos encontrados. La otra es ser paciente y ser benévolo con uno mismo. Si nosotros nos estamos exigiendo más de lo que podemos dar en ese momento, lo único que logramos es lastimarnos. Pero a veces una de las cosas que nosotros hacemos cuando nos sentimos vulnerables es tratar de que los demás no lo vean, no pedir ayuda, sino tratar de hacer las cosas como las hacemos siempre, e incluso luego viene por eso el enojo, porque no podemos. Cuando una persona empieza a envejecer, no quiere pedir ayuda para que le carguen la bolsa, por ejemplo, del mandado, para que le ayuden a mover el garrafón del agua, sino que quiere hacerlo como lo hacía antes. Y eso lo único que genera es que se lastimen. Muchas personas tienen osteoporosis, no se dan cuenta y cuando hacen este tipo de cosas pueden tener fractura. Entonces, hay que tratar de ser pacientes con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, escucharnos tanto espiritualmente como físicamente y hacer las cosas de la mejor manera para estar mejor, para que la dependencia sea temporal, que no sea por toda la vida, ¿sí? La otra es hablar de lo que pasó y compartir con las personas que sean comprensivas y cercanas a nosotros porque les tenemos confianza. Sea lo que sea que nos está pasando, no hay mejor manera de solucionarlo que hablarlo. Siempre hay que sacar todo lo que tenemos, todo lo que sentimos, todas las emociones que tenemos guardadas, porque el tenerlas adentro solo nos hace más daño. Entonces hay que hablar de cómo nos sentimos, de cuándo empezamos a sentirnos así, de lo que no nos gusta incluso que nos digan, de lo que no nos gusta que hagan por nosotros, porque a veces luego viene la sobreprotección hacia la persona que está enferma o hacia el adulto mayor y eso no nos gusta. Entonces hay que decirlo para que bien eso se tome en cuenta, para que no sea como que me borraron totalmente del mapa y ahora soy dependiente de ellos porque estamos minimizando a la persona, estamos transgrediendo su autonomía, ¿sí? Entonces hay que tratar de darles también esa confianza cuando no somos nosotros para que lo hagan. La que sigue dice buscar experiencias, compañías y momentos gratificantes. Si se fijan, vamos en escalerita. Cuando nosotros empezamos a reconocer qué es lo que tenemos mal, cuáles son nuestros sentimientos, los empezamos a hablar, empezamos a sanar un poquito y a reconstruir esta vida. Y parte de esta reconstrucción es que cuando ya tenemos un estatus más o menos estable de todos estos sentimientos que podríamos tener, empezamos a buscar otras actividades diferentes. Y aquí hay algo que yo les digo siempre que es muy importante. Tenemos un rol en la vida. Casi siempre es un rol, solo uno. Y nosotros siempre decimos, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy médico. Entonces yo, como médico, yo no nací médico. Yo nací siendo célida y no médico. Sé que tiene que ayudarte y que tienes que ayudar a salvar casi a todo mundo, enfermedad tengan mientras te lo permitas, y luego esos sentimientos de impotencia cuando uno no puede hacer más por los pacientes y que tienes que estar a la orden de todo mundo. Cuando tú dejas ese rol porque te jubilas, porque ya no lo puedes ejercer, porque tienes limitaciones que ya no te permiten salir, por ejemplo, a tu consultorio que está muy lejos de casa y no puedes manejar, entonces caes en depresión. Y tienes que buscar otras actividades. Pero como tenías solamente ese rol en la vida y te la creíste que solamente eras médico para toda la vida hasta tu muerte, entonces, ¿qué vas a buscar? Y empiezas a pensar, pues es que, ¿qué otra cosa sé hacer? Y todos sabemos hacer muchas cosas. Todos sabemos y tenemos esa capacidad de aprender muchas cosas, pero se nos hace a veces tan imposible hacerlo. Por vergüenza, porque ya estamos grandes a lo mejor, porque nos van a ver y qué van a decir los chicos más jóvenes que están aprendiendo un idioma, por ejemplo. Porque, ay, no, como yo a mi edad voy a salirme a caminar y a tomarme una nieve o yo solo. Y no es así. Yo siempre les digo que no tenemos solo un rol en la vida, porque si nos quedamos con ese rol que solamente tenemos en la vida y no quién eres como tal y tu esencia, con todas tus capacidades, tus aptitudes, todas las virtudes que podrías tener y cultivar, pero también los errores que puedes cometer para mejorar y aprender de ellos, entonces nosotros no tendríamos tantos problemas psicológicos, tantos problemas sociales, tanta ansiedad y tanta depresión. Porque si se te cierra una puerta, pues hay muchas más que se pueden abrir.
Entonces, en el momento en el que yo dejo de hacer cosas porque ya no puedo hacerlas, como en este caso que les mencionaba, el rol de ser médico, pues buscaré la manera de que si no puedo caminar y no puedo manejar por el momento, pues haré algo con las manos, ya sea que me ponga a dibujar o a escribir o que tome clases en línea ahora que tenemos la tecnología o hacer algo distinto, aprender a hacer algo, ¿sí? Pero algo que te guste, no algo que sea impuesto también, que esa es otra parte. Cuando nosotros hacemos grupos para ayudar a adultos mayores, necesitamos preguntarles qué quieren hacer. Porque si ustedes se fijan, todas las actividades las encaminamos a lo que nosotros pensamos que deben hacer. Que deben de, por ejemplo, hacer un baile. Bueno, este no, porque se puede fracturar, se puede caer, le puede pasar esto. Algo sencillito. Que si quieren hacer deporte, nada más los pongo sentaditos a que muevan las manos, los pies, pero hay quien sí se puede mover más, quien tiene flexibilidad, quien a lo mejor fue bailarín o bailarina y puede hacer otras cosas o puede enseñar algo, y eso también es importante. Entonces tenemos que buscar este tipo de experiencias, este tipo de momentos gratificantes para la persona. Si no pueden hacerlo, para eso estamos nosotros como acompañamiento en tanatología, para ayudarles a buscarlo. La otra es disponer de tiempo para recordar, pensar y llorar. Esto es muy importante. Tiempo para recordar tu vida, lo bueno y lo malo, lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, lo que puedes corregir. Digo, no estás así como que con el tiempo contado porque ya te vas a morir en una hora, ¿no? Sino es el tiempo para que tú digas, bueno, quiero mejorar esto, quiero hacer esto. Me falta a lo mejor hablar con mi hermano que no lo veo en no sé cuánto tiempo. Pues hay que hacerlo. Hay que pensar en las cosas, hay que llorar todo lo que no has llorado, toda esa frustración que sientes, esa impotencia que sientes por lo que te está pasando, hay que sacarlo de alguna manera y hay que fomentar que se haga también. Y la última es darle sentido a todo lo que pasó. Abrir un espacio espiritual y trascender a partir de esto que nos está sucediendo. Entonces, tenemos que buscar el sentido de por qué sucedieron las cosas. Muchas personas, la mayoría que son católicos o que son muy religiosos, independientemente de la religión que profesen, el sentido que le encuentran es que Dios así lo quiso. Y es una forma de encontrar, digamos, alivio en esta parte, porque a veces es tan difícil encontrarle un sentido a una enfermedad o a una muerte trágica, sobre todo, y repentina, que uno no sabe qué decir o qué hacer. Es más fácil encontrar un sentido a una pérdida material porque dices tú, bueno, pues es que la bolsa bajó, es que invertí mal, es que gasté mucho y ese es el sentido que tiene realmente. Pero algo que no se puede explicar, no le encuentras un sentido tan fácil. Y es un buen refugio la religión. Entonces también hay que cultivar esta parte. Y aquí va el espacio espiritual. Les decía al principio, religiosidad y espiritualidad no es lo mismo. Religiosidad es rezar, ir a misa, en el caso de quienes somos católicos, confesarse, hablar con el sacerdote, etc. Espiritualidad es yo cómo estoy conmigo y con los demás. Ahora sí que si hablamos de los mandamientos de la ley de Dios, en el caso de nosotros, pues sería como el prójimo, ¿no? El respeto al prójimo y que todo lo que estoy con los demás es como estoy en paz conmigo y con Dios. Es una forma de explicarlo muy a lo mejor rudimentaria, pero creo que es claro. Buscar dentro de mí lo que a mí me hace estar en paz conmigo y con los demás. Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre la religión o la religiosidad y lo espiritual o la espiritualidad que tenemos cada uno de nosotros. Solamente encontrando este equilibrio es como nosotros podemos trascender y sobrellevar esta pérdida y reconstruir esta vida que en un momento se destruyó o se fracturó. ¿Sí? Bien. Ahora, el acompañamiento es una de las cosas que nosotros utilizamos para poder llegar a esto. ¿Y qué es acompañamiento? Bueno, establecer una relación de ayuda con el paciente. Puede ser paciente, puede ser individuo, no necesariamente es una persona enferma, les decía. Su finalidad es apoyar, compartir y generar cambios positivos en esta situación de pérdida por la que está pasando. ¿Para qué? Para lograr el crecimiento y el bienestar de esta persona y mejorar su calidad de vida.
Y aquí nosotros tenemos que hacer hincapié en estos dos términos. Nosotros como seres humanos normalmente tenemos estos dos miedos muy latentes y sobre todo cuando estamos vulnerables, cuando estamos enfermos o cuando tenemos soledad o cuando pasamos por un duelo o una pérdida, estos dos se ven un poquito más, el dolor y el sufrimiento, más cuando tenemos una enfermedad. Dolor. El dolor es un malestar físico y es porque nosotros estamos recibiendo un estímulo que es nocivo para nosotros. En este caso, un dolor por enfermedad, ¿sí? Una inflamación, una herida, etc. ¿Cómo se resuelve? La ciencia y las personas que ejercen esta ciencia son quienes nos ayudan a resolver ese dolor. Pero luego viene la otra parte, que es el sufrimiento. Y el sufrimiento es un poco más complicado de resolver porque se asocia a un malestar y a una experiencia emocional. ¿Cómo lo vamos a resolver? Reconciliándonos de una forma profunda con nosotros mismos y para esto nos ayuda la espiritualidad y la tanatología. Entonces, tenemos dos tipos de acompañamiento que se hacen al mismo tiempo: acompañamiento personal y acompañamiento espiritual. Los dos son reconocer, acoger y dar espacio al diálogo interior de la persona para ayudar a despertar la búsqueda interior de esta misma persona. En una frase un poquito más, digamos, un poco mejor que nos explique esto, dice: cuando llegamos a comprender que en nuestro interior no había un enemigo, sino un ser lleno de esperanzas y fracasos, un ser en el que vemos momentos hermosos de plenitud, pero también de frustración y también resentimientos, que vivió con esperanzas y fracasos y que estamos poniendo una mirada humanizada en nosotros. Reconciliarnos no es olvidar ni perdonar, eso que queda muy, muy claro. Es reconocer lo que ocurrió y proponer salir del círculo del resentimiento. Acuérdense que cuando nosotros nos reconciliamos, y creo que es algo que tenemos un poquito no tan claro en general, todos nosotros como seres humanos, es que perdonamos y luego hay una frase que dice la gente: es que yo perdono pero no olvido. No, pues no hay que olvidar. No es olvido, es que es como un malentendido. Olvidar, o no olvidar más bien, no olvidar no es para seguir con el resentimiento e incluso con odio, mucha gente que lo reconoce como tal, para hacerle daño al otro, sino más bien es no olvidar para aprender, para mejorar, porque puedes no olvidar lo que te hicieron, pero no olvidar tampoco cómo reaccionas tú. ¿Cuál es tu papel en este punto en el que hubo una discusión, en el que hubo un maltrato, en el que estamos, por ejemplo, es que me hizo? Pues sí, pero tú cómo reaccionas a eso. Tú aprende para ti, para mejorar tú, porque tú no puedes mejorar a los otros. Entonces hay que aprender de esto, hay que perdonar también, pero lo más importante es que nosotros tenemos que reconocer lo que hicimos, lo que somos y proponer cómo vamos a mejorar para salir de esto. Eso es lo más importante. Y eso es lo que nosotros buscamos en la reconciliación. Reconciliarte contigo, no con los demás, contigo. Porque si estás bien contigo, entonces vas a poder perdonar a los demás, otorgar el perdón a los demás, pedir perdón a los demás y hacer las cosas mejor por ti, para los demás, no nada más para ti. Ahora, ¿qué hacer? Que es una pregunta que a lo mejor les surge por ahí a algunos de ustedes. ¿Qué hacer para acompañar a un paciente o a un familiar? Primero que nada, para un acompañamiento espiritual, y también personal, pero más el espiritual, tenemos que hacer diferentes actividades y para eso tenemos que ir con un tanatólogo que sea especialista en esto. Pero lo que sí les puedo decir que cuando ustedes quieren aprender a acompañar a alguien o iniciar a acompañar a alguien, lo pueden hacer, tiene que ser una persona muy cercana, una persona llegada a nosotros que nos ayude y que apoye. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros tenemos que ayudar a acompañar y con estar ahí y con eso estamos acompañando a la persona. Si tiene que ir al banco, por ejemplo, pero no puede caminar tan fácil y cosas así, con el hecho de ir con él o con ella, nosotros ayudamos. Con el hecho de platicar un poquito,
de sacarlo de esa soledad, de darle su espacio, que a veces una persona está triste y con el hecho de que tú estás sentado nada más ahí, aunque no hable, es suficiente porque estás ahí, porque sabe que no estás solo. Entonces, esas son cosas muy sencillas que podemos hacer para acompañar a alguien, cualquiera de nosotros. Ya en el caso de una persona especializada en tanatología y que quiere acompañar a alguien y que se le solicita acompañar a alguien, por supuesto, pues ya tendrá que hacer algunas actividades diferentes, que eso también nosotros lo podríamos ver dentro de la especialidad en algunas de las clases que tenemos. Entonces, en este caso, pues es como que una pincelada de lo que es la tanatología, de lo que es el acompañamiento, y que les quede esas ganas de ayudarse y de ayudar a los demás. Si nosotros estamos bien, acuérdense, vivimos mejor, independientemente de la edad que tengamos. Yo siempre les digo, es la tanatología para la vida y para tener una buena muerte. Entonces, eso es importante. Y bueno, finalmente les quiero dejar esta frasecita de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que nos dice, la muerte y las pérdidas siempre suceden y hemos aprendido a lo largo de la vida que estos sucesos inevitablemente pasarán, pero también podemos llegar a aprender que es posible llenar de sentido una pérdida y dar significado a una muerte o la oportunidad de un nuevo comienzo, que resume en general lo que es la tanatología y a lo que se enfoca tal cual. O sea, nosotros tratamos de ayudar para que esa pérdida tenga un significado diferente, pero tenga un significado positivo y que tengan una vida distinta a las personas que han tenido una pérdida importante. De no importa, pero que sea una pérdida que les está mermando la salud y la vida como tal. Entonces, que tengan esa oportunidad de empezar de nuevo y de empezar mejor, ¿sí? Bien, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia. Y cualquier cosa, aquí estoy para las dudas o preguntas que tengan con mucho gusto. Muchas gracias, doctora Célida. ¿Cómo es tan importante el reconocer dos puntos claves, por ejemplo, el hecho de identificar la espiritualidad y la religiosidad, que muchas veces es razón suficiente para dificultar el proceso de duelo sano, de ese reencuadre o resignificación? Hablando de este sentido al que mencionabas en algún momento, Víctor Frankl, en su libro de El hombre en busca de sentido, nos ayuda claramente a poder determinar cuál sería el propósito de tu vida. Ya tienes un diagnóstico en situación terminal o ya eres una persona mayor, cronológicamente es más posible que mueras a diferencia de otra persona. ¿Cómo vas a resignificar o identificar este proceso de duelo? Y el hecho de que un gerontólogo capacitado en la Universidad Marista de Guadalajara tenga la posibilidad de tener elementos o herramientas sin ser específicamente tanatólogo, poder acompañar a las personas mayores en caso de alguna necesidad. Me parece algo muy significativo lo que acaba de compartir, doctora. Yo agradezco la profundidad y la sensibilidad con lo que nos comparte toda esta información. Yo le mando un abrazo muy grande y a partir de ahorita, si nos lo permite, poder abrir cámara y micrófono para quien esté por ahí a la mano para alguna duda. Estoy leyendo, dice María Clara, egresada de la generación número 10, gerontóloga y médica también, excelente presentación. Ena, que es actualmente estudiante. Ena Laura dice, qué tema tan importante en la vida de todos en momentos sensibles de nuestro crecimiento. Y bien, pues cedo la palabra a alguien que tenga el deseo de hacer algún comentario, alguna pregunta. Antoine Robledo, también egresado de la generación número 11, nos dice muy buena presentación, saludos. Muchas gracias, doctor Antoine. ¿Tiene alguien alguna duda, algún comentario? Andrea Nicole, muchas gracias, también alumna de Generación Activa. ¿Algún egresado también, quizás, si quiere compartirnos un poco de su experiencia dentro de
la especialidad, cómo les sirvió, cómo les ayudó en estos procesos para reconocer el acompañamiento, la espiritualidad, las personas mayores, entre otras cosas. Dice Aurora Valdivia, ¿cómo irse preparando cuando ya sabemos que se acerca el camino? Con 89 años, 3 enfermedades crónico-degenerativas y ahora recién diagnóstico de cáncer. ¿Qué nos comentas, doctora Célida, con este comentario de Aurora Valdivia? Sí, yo siempre les digo que cuando una persona es adulta mayor ya tiene al menos 2 enfermedades crónico-degenerativas o tiene fármacos, ya muchísimos fármacos por ahí recetados y le están dando muchos problemas, acudan con el tanatólogo. Sería como que muy sencillo el comentario de cómo irse preparando porque no es tan fácil. Cuando nosotros acudimos con un tanatólogo, en este caso el adulto mayor que menciona necesitaría ir con el tanatólogo para que empiece a ayudarle a aceptar primero la enfermedad. Gran parte de la buena calidad de vida, no tanto de la cura, sino de la buena calidad de vida que podría tener una persona, radica en su forma de aceptar su enfermedad y de sobrellevarla. Entonces, sí es necesario que esta persona acepte, pero que también vaya la familia y sobre todo el cuidador primario. Si todos son cuidadores y no hay uno primario, no hay ningún problema, pero también tienen que entender por lo que está pasando, porque también acuérdense que muchas veces el adulto mayor está lidiando con sus enfermedades, con su sentimiento de impotencia, de culpa en ocasiones, y la culpa a veces nosotros como familiares se las estamos haciendo sentir. Y es que porque fumabas, y es que porque no comías bien, y como te desvelabas. Entonces sí es importante que no haya reproches, sino que haya este cambio hacia lo positivo, ¿sí? Entonces es necesario llevarlo con el tanatólogo, que acepte, y tú, si es tu paciente, lo que puedes hacer es tratar de acompañarlo y de ayudarle con algo. Entonces, ¿cómo? Bueno, puedes hacer algunas terapias de relajación, algunas terapias para que el paciente no esté tan alterado, no esté enojado. También puedes ayudar juntando a la familia y diciéndoles cómo está biológicamente hablando, pero también cómo está psicológicamente hablando, porque no saben por lo que está pasando. Cada uno vive un duelo distinto y yo entiendo perfectamente que los hijos y que la esposa o esposo pueden tener este tipo de problema de decir, bueno, es que te vas a morir y todo por tu culpa porque no me hacías caso, y el reproche y el enojo y la no aceptación. Entonces, todos necesitan en conjunto generar un poquito de confianza entre ellos y poder establecer cada quien su propio duelo y llevarlo a buen término. Y en este caso, la resolución del duelo en el paciente lo va a ayudar también a prepararse para esperar la muerte, que no sabemos cuándo va a llegar, pero que todos tenemos que hacer esto, ¿no? No sé si queda contestada la pregunta. Fantástico, doctora. Gracias por compartirlo. Es cierto, el hecho de que podamos normalizar las emociones y los sentimientos para poder reconocer ese coraje, ese enojo, esa rabia, esa frustración, se puede canalizar de una manera más adecuada. Antes de darle la palabra al doctor Luis García, me permito leer los comentarios. Chelita Partida, muchas gracias por esta presentación sencilla pero muy clara. Graciela, egresada de la Ibero. Irma Salas, gracias por la información. Marta Cassandra, creo, totalmente de acuerdo. Vanessa, muchas gracias, doctora. La pérdida lamentablemente siempre está presente en nuestra vida y generalmente no estamos listos para enfrentarlo. Muy importante el acompañamiento de especialista, en este caso el tanatólogo, para que sea un poco más sencillo el proceso. Dora Araceli, por último, espiritualidad y religiosidad se relaciona también cómo interculturalmente ve su concepto de la vida del paciente. Bien, Aurora decía, muy bien, muchas gracias. Sí, somos varios cuidadores, yo soy hija menor, me ayudó mucho a escuchar su respuesta. Fantástico, acudiremos con la tanatóloga. Doctor Marco Antonio, también un placer, muchas gracias, excelente información. Doctor Luis, bienvenido y gracias, te escuchamos. Muchas gracias, don Enrique, gusto saludarlo. Maestra Celia, gusto verla. Igualmente. Bueno, yo quisiera aquí hacer un comentario. Escuchaba muy atento su clase, como siempre, es un gusto escucharla, la felicito. Y esta parte de la espiritualidad creo que es
Es algo que a veces dejamos de lado, ¿no? Este, todos nosotros hemos visto a lo largo de las diferentes formaciones que tenemos que la parte espiritual es algo importante. Incluso nuevas guías sobre la salud mental hablan que un ser humano debe tener una parte espiritual, ¿no? Tener la creencia que él desea o que él guste, que esta parte es fundamental, pues, para que pueda desarrollar aspectos psicosociales o pueda ser, no sé si la palabra correcta sea feliz, ¿no? Porque ahorita usted hablaba que algo seguro que todos vamos a presentar en algún momento es morir, ¿no? Había un filósofo, Huygens, que él decía que todos los seres humanos teníamos este gran problema, ¿no? Que, que teníamos miedo a morir, pero también teníamos miedo a vivir, ¿sí? Entonces pasábamos toda la vida pensando qué hacíamos bien o qué hacíamos mal. Entonces Huygens decía que la vida no era este punto, que la vida era enseñarnos a vivir y entender que en algún momento dado, pues va a llegar la muerte, ¿no? Pero no podemos pasar una vida pensando cuándo va a llegar. Entonces, esta parte creo que es importante cuando la podemos ver, la podemos analizar, la podemos entender de ciertas maneras y de ciertas formas, ¿no? Porque también aquí entramos nosotros, ¿no? Yo también me uno en un pensamiento pues psicoanalista, por mi formación, nosotros tenemos este discurso del superhombre a veces, ¿no? Está usted ya muy viejito, está usted enfermito, tiene usted una discapacidad, entonces también eso puede crear en la persona la creencia errónea de que pronto va a llegar su tiempo, de que ya no puede disfrutar de la vida, que ya no hay nada más allá más que esperar la muerte, ¿no? Entonces, creo que también esta parte de acompañar a un paciente es enseñarle cosas que, como usted lo mencionaba en la clase, ¿no? A lo mejor acompañarlo en un momento dado, a que vea otras cosas, se distraiga, tenga otras actividades. Eso es parte del acompañamiento. Yo recuerdo mucho un paciente que me decía, una vez fue a mi consultorio, una de mis áreas de especialidad es la hipnosis, y él me decía, yo vengo a que usted me hipnotice porque quiero olvidar la muerte trágica de mi hijo. Yo quiero borrar de mi mente la muerte de ver a mi hijo porque muere en un accidente automovilístico y es una escena que tengo en la mente que yo no quiero más, le dije. Yo le dije, bueno, esa parte en la hipnosis no puede existir. Yo no le puedo quitar un día de su vida de esta manera o de esta forma, ¿sí? Entonces, creo que lo que usted ocupa, le dije, es aprender a vivir su duelo, ¿sí? O sea, saber vivir su duelo y poco a poco salir de él, porque en ocasiones mucha gente cree que el duelo es rápido, es mágico, se desaparece. Sin embargo, todos tendríamos una forma diferente de enfrentarlo y todos tendríamos una forma diferente de interpretarlo. Y creo que ahí es el trabajo principal de la tanatología, es el trabajo principal también del gerontólogo, ¿no? De saber orientar, de saber escuchar y sobre todo de saber acompañar, ¿no? Creo yo que esta parte es muy importante. Yo como buen nayarita tengo un pensamiento de la poesía de En Paz, del gran Amado Nervo, que dice, yo veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Vida nada me debe, vida estamos en paz. Muchas gracias, maestra, por su clase. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias, doctor Luis. Bueno, pues definitivamente mascan del mismo lado la doctora Célida y tú con relación a este abordaje desde el psicoanálisis, desde la medicina y desde la gerontología. Me parece un enfoque maravilloso. Ustedes dos tienen ahí una forma muy cercana de trabajar y bueno, pues este abordaje desde el punto de vista psicoanalista me parece indispensable dentro de la hipnosis y algunas otras estrategias para el acompañamiento con personas que viven en procesos de duelo. ¿Quieres agregar algo, doctora Celida? No, no sé si alguien tenga por ahí alguna otra pregunta. Es que realmente es un tema muy amplio. Definitivamente sí. Sí. Voy a darme a la tarea de seguir leyendo comentarios. Un usuario
de Huawei i7A. Gracias, excelente información. Necesitamos ser más humanos, espirituales, aceptarnos cuesta mucho. Gracias. Soy Guadalupe García. Necesitamos sanar desde adentro. Literalmente así es, el hecho de que nos haya compartido la doctora Célida esta información de poder reconocer la vida, pero también el reconocer la muerte, lo ha dicho el doctor García, pues no sabemos vivir. Para poder afrontar la muerte, pues debemos de afrontar la vida todos los días. Gracias, Guadalupe. Chelita, gracias por la invitación, me tengo que desconectar bien. Gracias. Sí, creo que pueden, compartir la presentación si la doctora nos lo autoriza, de parte de Marisol o de Octavio o de la maestra Caritina del Departamento de Admisiones podrán compartirle esto si así nos autoriza la doctora. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? 7:20 de la noche. Yo agradezco a todas y a todos la oportunidad de estar presentes en uno de los primeros webinars del año relacionado con la gerontología, y algo que todos hemos visto y vemos todos los días de la vida, no nada más en pandemia, no nada más en el envejecimiento, no nada más en la vida, sino en la muerte. Ahora estamos aterrizando cualquier cantidad de información relacionada con Turquía, con este terremoto tan catastrófico y Siria. Y bueno, pues aún viendo la información a distancia, nos duele el dolor, nos duele la muerte, aunque sea una realidad. El sufrimiento que acompaña a estos procesos de muerte puede ser lo que nos convierta en la evaluación o análisis catastrófico de lo que nos puede suceder, como es la muerte. No es exactamente la muerte, sino también de qué manera se presenta la muerte. Y por eso en una persona mayor muchas veces nos duele esto que comentaban relacionado con varios síndromes geriátricos y condiciones de los cuidadores primarios, afrontando la muerte de aquella persona ya mayor, 89 años. Y bueno, agradezco infinitamente todos estos comentarios. ¿Alguna conclusión, doctora? Sí, nada más una cosa importante que es como nos ven en general a todos los mexicanos en otros países. Nosotros tenemos la celebración de Día de Muertos el 2 de noviembre y siempre ellos dicen que los mexicanos nos reímos de la muerte y que admiran cómo nosotros vemos a la muerte, pero realmente no es que nosotros nos dé risa la muerte o que veamos a la muerte como algo natural, sino que es como que esa costumbre que tenemos de recordar a los que ya no están. Y que es malentendido, que piensan que nosotros no tenemos miedo a la muerte cuando, como todo mundo creo, tenemos ese miedo a no saber qué hay después de la muerte, ¿no? Y es una cosa importante que nos ayuda también ahí, lo que mencionábamos de la religiosidad y la espiritualidad, a tener una esperanza de seguir viviendo, de trascender aquí mismo con la familia, con los nietos, con los hijos, pero trascender aún más allá y una vida eterna. En nuestro caso, que somos católicos, ¿no? Pero lo mismo aplica para cualquiera. Y eso también es importante retomarlo en algún momento para sus pacientes, para que los comprendan un poquito más. Fantástico, muchas gracias por todos estos comentarios y todo este apoyo en una magnífica ponencia y una sensibilidad con relación a puntos claves que debemos de tomar en cuenta, no solo los trabajadores de la salud, sino las demás personas que estamos cerca de alguien que va a morir, alguien que vive con un diagnóstico de fin de vida. Pues definitivamente indispensable al menos reconocer que un tanatólogo pudiera favorecer el acompañamiento de estas personas para sanar ese duelo, muchas veces duelo anticipado o ya algo que se presenta, que es el duelo post-mortem o el duelo después de haber presentado la muerte. Gracias, doctora Célida, por tu magnífica ponencia. Gracias por tu paciencia, tu apoyo. Siempre tu ciencia y tu sensibilidad nos honra a la Universidad Marista de Guadalajara el tener tus conocimientos y compartirlos con tanto detalle. Muchísimas gracias. Le damos el agradecimiento a la maestra Célida Romero. Y bueno, pues cualquier persona que desee ahí la presentación, si nos lo autoriza la doctora Célida, se la compartirán desde el Departamento de Admisiones.
Señorita Marisol, ¿tienes Sí. algún comentario adicional? Sí, muchas gracias, doctor Gracias. Enrique. Nada más, bueno, invitarlos a los próximos webinars que está organizando la Coordinación de la Especialidad en Gerontología. La próxima fecha sería el 13 de marzo a las 18 horas igualmente, y se llama Evaluación Neuropsicológica en el Adulto Mayor. Les estaremos enviando a todos los que se registraron lo que es la invitación para que se registren. Y también tenemos la próxima fecha que sería el 24 de abril, igualmente a las 18 horas, Miedo a Envejecer, igualmente coordinado por el doctor Enrique, coordinador de la especialidad en gerontología. Y pues los esperamos a todos a participar. Igual se los enviamos con tiempo, ya tenemos la publicidad para que ustedes puedan también invitar a otras personas, es totalmente gratis y puedan con tiempo registrarse y ingresar a lo que es los webinars que continúan. Y bueno, ya les estaremos en estos webinars que continúan diciéndoles las invitaciones a los próximos de otros temas, no solamente gerontología, igual puede interesarles de desarrollo humano, de educación, etcétera, psicología, que pueda también interesarles, ¿verdad? Entonces los esperamos y les agradecemos su presencia en lo que es nuestro evento y su paciencia también por estas inconvenientes que tuvimos. Va a quedar grabado lo que es la sesión. También les enviamos lo que es el enlace de nuestro canal de YouTube para que puedan ingresar al canal y puedan revisar no solamente este webinar, sino también los otros que tenemos en fechas pasadas. Pues muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.